están, hermanos? ¿Cómo han sentido el calor? ¿Tienen calor? No. ¿No? Yo sí. Muy bien, hermanos. Vamos a empezar con una oración, hermanos, para entregarle este tiempo a nuestro Dios, que Él sea el que hable a través de mí. No se meta nada Andy, que solo sea Dios hablándole a ustedes, hermanos. Entonces, ayúdenme a orar por eso, para que Dios bendiga este tiempo y tome el control del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí. Gracias, Padre, porque tú pones en el corazón de mis hermanos venir. Y sé que tú tienes algo preparado para ellos. Tú siempre tienes tu plan perfecto, tu propósito del por qué estamos aquí. Cada una de las cosas y versículos que vamos a ver, sé que tiene poder en nuestros corazones. Y te rogamos, Señor, para que así sea. Te ruego, Señor, para que tú tomes el control de mi lengua, de mi mente, que todo esto que salga de mi boca sea tu voluntad, sea tu palabra y tus pensamientos, Padre, que yo pueda menguar el día de hoy para que tú crezcas, Señor. Te suplicamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe, hermanos? El miedo al fracaso. El miedo al fracaso. ¿Qué se acuerdan de esa predicación, hermanos? Nada. Muy bien. Esa es la respuesta que esperaba, hermanos. No me fallaron. ¿Alguna vez han hecho una promesa, pero con un corazón sincero, hermanos? Han hecho una promesa que dicen, esta vez lo voy a hacer, lo voy a cumplir y me voy a poner diligente en las cosas que estoy prometiendo. Y traen un momento de compromiso tremendo, como nunca en sus vidas. Sí. Y a las 5 horas o 5 días viven como si no hubiera existido ese compromiso. ¿Les ha pasado? Sí. Ay, qué bueno que sí contestaron. Pensé que iban a decir, no, yo siempre cumplo lo que prometo. Yo sigo la palabra de Dios, que cuando prometo, lo cumplo. Pero creo que es muy normal, o creo que lamentablemente es muy común, que siempre prometemos algo y lo hacemos de corazón sincero. O sea, en el momento que estamos prometiendo, tenemos toda la emoción, todo el compromiso posible, pero después, con el pasar de los días, lo que pasa es que fracasamos en ese compromiso. ¿Sí les ha pasado, hermanos? ¿Sí se pueden identificar? ¿Pueden pensar en algún compromiso que hicieron y dijeron, yo me acuerdo que en enero dije que me iba a poner a dieta? Pero bueno, hasta hice mi mandado con la intención de hacer dieta, porque yo estaba comprometidísima. Y al viernes ya estaba comiendo nada que ver con mi compromiso, ¿no? Yo dije que este año iba a leer un libro y empecé. Y para la página 20, el separador muy bien acomodado, pero bien cerrado el libro. Ahora, ¿se acuerdan de alguno espiritual, hermanos? En donde dijeron, híjole, yo quiero servir todos los domingos a mi Dios. Y voy a empezar el próximo domingo. Y pasan los meses y ya ni vas ni siquiera a la iglesia. Voy a leer mi Biblia y voy a orar todas las noches, pero lo voy a hacer, voy a poner una alarma y la pones y haces todo lo que sea posible al principio, y a los meses, a las semanas, a los días, y les digo lamentablemente a las horas, pareciera que no pasó nada, como que si ese cacho de compromiso fue un sueño y nunca pasó.
Te despertaste y no hiciste nada. Pues hoy vamos a ver un ejemplo de estas cosas y de esto en específico con lo que hoy están por las fechas. ¿Qué se está celebrando, hermanos, o qué se está poniendo en este momento en las noticias, en las iglesias? ¿Qué pasa esta semana, hermanos? La Semana Santa, la Pascua, la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo, la Semana Santa, ¿no? Las vacaciones. Pero antes de llegar a la Semana Santa, hay un acontecimiento súper importante, una semana antes de que el Cristo muera y resucite. ¿Alguien se acuerda de eso? También, un poquito más adelante, hermanos. La entrada de Cristo a Jerusalén. La entrada de Cristo a Jerusalén. Esa entrada, hermanos, ayer, antier, creo que el jueves también la estaba estudiando y pues no acabé, hermanos. Tiene demasiados símbolos, demasiado estudio, demasiadas cosas esa entrada. O sea, a veces se nos olvida ese acontecimiento, ¿no? Nos quedamos con la cena, el Getsemaní, el arresto, la muerte, el juicio, la muerte y la resurrección. Todos son importantes. Pero esa entrada, cuando la empecé a estudiar, hermanos, está llena de cosas tan importantes para todo lo que está sucediendo después, ¿no? Y hoy vamos a ver la historia de la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19. Ahí me equivoqué en la cita, hermanos. Lucas capítulo 19. Vamos a empezar desde el versículo 28. Creo que ahí me adelanté y le puse hasta el 36. Pero es desde el 28. ¿Ya lo pudieron ubicar en su Biblia? Muy bien. Le voy a dar lectura y me siguen con su vista. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderáis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, los dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron
La historia de la entrada de Dios a Jerusalén, ¿no? Dice la historia que venía de una parte de Betania. ¿Qué significaba Betania? Hogar humilde. Bet-Ania significaba un hogar humilde y estaba justo detrás de Jerusalén, detrás del Monte de los Olivos. Y él venía a Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Pero esta era una vez diferente, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús a Jerusalén, ¿cuántas veces ya había ido? Al menos en su vida, 32 o 33 veces. ¿Por qué? Porque todos los años tenían que llevar el sacrificio al templo. Y él cumplía con las reglas. Él nunca falló. Pero esta vez era diferente. Él no solo iba como un judío más, como alguien que iba a ofrecer sacrificio, como en la Pascua y en la fiesta de los tabernáculos. Esta vez iba diferente, hermanos. Primero, por las tensiones que ya había en Jerusalén. Ya habían puesto los fariseos en su corazón matar a Jesús. Incluso no solo a Jesús. ¿Se acuerdan a quién más querían matar, hermanos? A Juan, pero había alguien en especial que era muy cercano a Jesús y que había sido como la cereza en el pastel de los milagros de Jesús. Lázaro. Lázaro había sido resucitado. Y Lázaro era algo que daba toda la evidencia completa de que Jesús era Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios tiene el poder de revivir personas. Nadie más, hermanos. Entonces, quien reviviera personas era implícito que era Dios o que venía de Dios, porque hubo otras dos personas que revivieron a gente, Eliseo y Elías, ¿no? Que uno se puso sobre una hija, el otro también revive a otro hijo. Entonces, pero eso daba señal específica de que venía de Dios. Pero Elías y Eliseo lo hicieron en el nombre de Dios. La diferencia con Jesús es que lo hizo en su nombre. Y entonces ya no había para dónde hacerse. Siempre dicen, Jesús nunca dijo que era Dios. Nunca dijo una palabra de yo soy Dios. Pero en todas las maneras se los dijo y les decía los nombres de Dios. Yo soy el Hijo. Yo soy con el Padre uno. Entonces, Jesús siempre les hacía saber que era Dios. Pero había como cosas que los fariseos le encontraban. No, pero esto, no, pero el otro. Pero con resucitar a Lázaro, ya no había manera. Ya decían, esto ya se nos volcó. O sea, ya no podemos. La gente lo vio. O sea, vio cómo le dijo a ese cuerpo de 4 días que decía que ya olía de la cosa que pasa en el cuerpo cuando uno muere, la descomposición. Y vieron el milagro de decirle, sal, Lázaro. ¿Y qué pasó? Salió. Entonces, no había ya algo que le pudieran reprochar a ese milagro los fariseos. Entonces, la tensión en Jerusalén ya estaba muy mal. Ya querían matar a Jesús, ya lo habían decidido, ya estaban viendo cómo lo iban a matar. Y aparte de eso, Jesús ya sabía a lo que iba. O sea, Jesús no fue a Jerusalén y dijo, ay, a ver qué pasa, ¿no? A ver si me encuentran o a ver si no me agarran. Él ya sabía a lo que iba. Es por eso que les pide que vayan, ¿por qué, hermanos? Un pollino. ¿Qué es un pollino? ¿Alguien sabe de animales? ¿Un qué? Un asno. Aquí en específico dice un hijo de... Por ahí dice, no. Sí, de una asna. Entonces, era un burro chiquito. ¿Ok?
Adivinen qué significaba entrar a Jerusalén con un burro chiquito. Humildad. ¿Qué más, hermanos? ¿Alguien sabe? Mansedumbre. ¿Qué más? Victoria. Victoria. ¿Por qué victoria, hermanos? ¿Por qué victoria, hermano? Porque había vencido pues, yo digo que entró como rey, porque ya había vencido al mundo o al pecado. ¿Alguien se acuerda de Salomón y cuando lo ungen? ¿O no? ¿Nadie? Ok, les cuento rapidísimo más. David, pues ya estaba grande, David ya sabía que estaba por terminar su reinado, y lo que sucede es que dice, ¿saben qué? Traigan a mi asna y monten a Salomón y llévenlo a ungir. Y a partir de ahí, a todos los reyes de Israel los subían en un asno y los iban a ungir. Entonces, ¿qué es lo que les estaba diciendo Jesús con entrar arriba de un pollino? Que lo iban a ungir como ¿qué? Como rey, hermano. Entonces, los fariseos lo conocían y lo sabían a la perfección. Si algo sabían ellos, era la escritura. Y ellos sabían y decían, oye, e incluso más adelante les dice, oye, reprende a tus discípulos. ¿No estás viendo que te están diciendo rey, salvador? ¿Te están alabando? Y me encanta la respuesta que les dice Dios. Déjalos, porque si ellos callaran, las piedras, porque ese era su momento de triunfo, era su momento de gloria, era su momento entrando a su pueblo como el rey que era, hermanos. Era el momento del rey de Israel, aquel rey que Dios prometió al pueblo de Israel. Ahora déjenme darles esta línea del tiempo, espero que la alcancen a ver. Hace aproximadamente más de 2000 años. Después de la entrada de Jerusalén viene la enseñanza en el templo. ¿Se acuerdan que entra a Jerusalén, tumba mesas, tumba todo el mercader que había, se enoja, los latiguea por ahí y después se va con unas controversias porque ya lo querían aprender ahí? Él se va para poder tener ese tiempo en el Getsemaní, y entonces el 13 de Nisan se preparan para la Pascua. ¿Qué es lo que pasa? Les dice a sus discípulos, oigan, vayan y consigan cosas para la Pascua, y es donde viene la cena antes de la muerte de Jesús. Después de la preparación para la Pascua, en la noche termina la cena, y ¿hacia dónde se va Dios? Hacia el huerto del Getsemaní, ¿no? Y les dice, ¿saben qué? Ayúdenme a orar. ¿Se acuerdan de esa escena en donde les dice, por favor, aquí pónganse a orar? Y él se iba y regresaba, ¿y cómo los encontraba? Dormidos, ¿no? Fue en el momento donde dijo, no quiero pasar esta copa, que esta copa, si es no pase de mí, pero si es tu voluntad, que así sea, ¿no? Y después viene la aprehensión y termina muriendo el 14 de Nisan. Así se llama el mes, hermanos. Así se llama, Nisan. ¿Qué sucede? Si ustedes ven, dicen, pues para nosotros nomás pasaron 4 días. El problema es por cómo se mide el calendario judío. No es como nosotros, que empieza a las 12 y termina a las 12. Para ellos empieza en la tarde del día y termina en la tarde del otro día. No les tengo la hora exacta porque va cambiando por los años, y en ese entonces no sabemos cuál era su definida hora, pero por la tarde, hermanos. O sea, yo lo que entiendo es que cuando salía la luna, cuando se metía el sol, empezaba a contar el día. Entonces para nosotros hoy sería como que, hermanos, las 6 de la tarde, 6:30. Entonces
No había un reloj en donde ellos dijeran, ay, mira, a esta hora, no. Ellos se guiaban por estas cosas. Ah, ya se acabó el día, ya se fue el sol. Entonces, se cuenta a partir del 10. 10, 11, 12, 13 y 14. Cristo muere el 14 por la tarde. ¿Okay? Ahora, ¿qué significaba el 10 de Nisan en la cultura israelí? ¿Alguien sabe qué pasaba el 10 de Nisan en la cultura israelí? Pista, Moisés. Le dieron esta instrucción a Moisés, que el 10 de Nisan se iba a hacer, la Pascua iba a ser al 14 de Nisan, hermanos. ¿Qué se hacía el 10? Échenle una pensada, hermanos. Otra pista. Un cordero. Se iba a elegir el cordero, hermanos. ¿Okay? Era una fecha importante. ¿Por qué? Porque el cordero, ¿se acuerdan cuál era la especificación que Dios decía? En la palabra hebrea era tamim, que es perfecto. Y entonces lo elegían el 10 porque se lo tenían que llevar para examinarlo. Las patitas, la carita, el cuerpo, que estuviera intacto, perfecto para el sacrificio. Entonces se les daba días, 11, 12, 13, para que el 14, entonces tráelo, porque ya lo examinaste, ya dijiste que sí, vamos a sacrificarlo. Entonces, la entrada de Jesús a Jerusalén, ¿qué día fue, hermanos? El 10 de Nisan. ¿Por qué? Porque él, aparte de que estaba cumpliendo dos profecías al mismo tiempo, una, entrar como rey humilde que Dios prometió al pueblo de Israel, pero no solo eso, porque él ya sabía que lo iban a crucificar, a rechazar. Entonces, no solo estaba cumpliendo la promesa del rey. ¿Fue recibido como rey, hermanos? Sí. Ahí vimos que le estaban diciendo las personas, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. O sea, le estaban diciendo rey que viene en el nombre del Señor. Entonces, sí cumplió la profecía completamente, pero sabía que no iban a rechazar. Entonces estaba cumpliendo otra, entrando a Jerusalén como cordero. ¿Para qué? Para ser examinado, hermanos. Y todo el sufrimiento que pasa Jesús es esa examinada, hermanos. A lo mejor su cuerpo fue lacerado, pero él fue examinado de otra manera, que era libre de pecado. Él era perfecto, pero él tenía que entrar como cordero a Jerusalén. Entonces, si ven, todo tiene un momento exacto. Incluso si ustedes se van a Daniel, ¿alguien ha escuchado lo de las 70 semanas de Daniel, toda la profecía? Nos da los días perfectos a esa entrada. Hasta ahí nos dan los días perfectos. Ese día tenía que entrar el Mesías por Jerusalén. Después no nos da ya exacto, dice Daniel, después lo matarán, pero nosotros sí sabemos qué día lo mataron. 5 días después de su entrada a Jerusalén. ¿Ok? Entonces, el primer punto que vamos a ver es la alabanza al Rey Salvador. El pueblo de Israel lo adoró, hermanos, como rey y como Dios. Dice ahí que iban y las ramas lo ponían en adoración y que se quitaban las mantas y se las ponían por donde iba a pasar, como una alfombra roja, pero era en señal de respeto, de adoración, de decirle: tú eres el rey, pásale por aquí, no te ensucies. Entonces, este pueblo estaba haciendo lo correcto, hermanos, y estaban haciéndolo no importando
los fariseos, ahí estaban los fariseos. Ustedes vieron que después les dice, oye, reprende a tus discípulos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Si estaban cumpliendo bien y estaban recibiendo al rey, hermanos. Pero 5 días después se les acabó. Ellos le habían prometido hacerlo rey, recibirlo como rey. Y después en 5 días, ¿cuál fue lo que estaban diciendo frente a Pilatos? Crucifícale, libera a Barrabás, que el nazareno muera. Entonces, es algo que, ¿se acuerdan de lo que les dije al principio? Cómo a veces hacemos las cosas bien, nos comprometemos bien, estamos haciendo lo que Dios nos dice, pero pasan los días y parece que no sucedió. Lo recibieron como rey y a los 5 días parece que no lo habían dicho que era el rey de Israel, que era el rey que venía del Señor. Entonces, en Juan nos explica esta misma porción, pero contada desde la vista de Juan. Dice, y daba testimonio la gente de que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. O sea, vinieron a recibirle unos, porque unos creían en él, ¿no? ¿Quiénes empezaron esta adoración? Sus discípulos. Después, los que venían con ellos, porque Dios traía más gente. A veces nos quedamos con los 12, pero se nos olvidan todas las demás personas que conformaban ese equipo que Jesús traía para todos lados. Y otros, cuando veían todo la situación de que ven cómo están adorando a alguien, preguntaban, oye, ¿y quién es aquel? Y dice, pues es el que resucitó a Lázaro. Y entonces se unían a la adoración. Pero ahí está el problema, hermanos. La gente se deja llevar por la situación. Es como en un estadio, hermanos. Empieza a gritar una persona por allá algo y de repente ya estamos nosotros gritando lo mismo. Bueno, no sé si les pasa. O alguien empieza el y ya empieza Eso estaba pasando en Jerusalén. Mira, ya pasó. ¿Qué están haciendo? ¿Están adorando? Ah, pues yo también, y ahí estoy. Y deja poner mi manto también y lo que sea. Estaban haciendo cosas correctas, pero en el fondo no tenían una convicción clara. No tenían una fe realmente en Jesús. Zacarías 9:9 es la profecía que está cumpliendo Jesús al ir en un asno. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. ¿Quién es hija de Sión? Jerusalén. Da voces de júbilo, alégrate. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Se estaba alegrando, estaban cumpliendo. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y... ¿Qué significa Yeshua, Jesús, hermanos? Ay, caray. Salvador, hermanos. Por eso es que se le pone el nombre de Yeshua a Jesús, porque Él era el Salvador. ¿Se acuerdan qué nombre le había dado en la profecía? Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice, va a venir a ti el Salvador. Humilde. ¿De dónde venía? De Betania, del hogar humilde. Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Esto fue 400 años antes de que se dijo esto. Él estaba cumpliendo la profecía y hasta estaba cumpliendo el pueblo. ¿Por qué? Porque se estaban alegrando de que Jesús estaba entrando en
Jerusalén. La profecía dice, alégrate, llénate de júbilo, Jerusalén. Ellos lo estaban haciendo. Ellos estaban adorando al rey. Ahora, en lo que leímos, en la lectura que nos dio la hermana Bielka, dice en Salmo 118, 25 al 26, oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. Ahora bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Si se acuerdan, en Lucas nos dice que le dicen, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Se estaba cumpliendo el Salmo 118. Y en otra parte, que es en Mateo, les dice que gritaban, Hosana. ¿Qué significa Hosana? Es sálvanos, es un ruego, es sálvanos. Porque ellos sabían que el rey los iba a salvar. Pero ellos pensaban que los iba a salvar ¿de quién, hermanos? ¿Por quién estaban siendo oprimidos? Por los romanos. Ellos decían, ay, ya llegó el rey. Por fin van a sacar a estos romanos que nos están con los impuestos oprimiendo y que nos hacen trabajar a marchas forzadas de decirnos, incluso obligarlos a trabajar como esclavos cierto tiempo, porque tenían derechos sobre los judíos. Y entonces ellos dicen, ya llegó el Salvador, aquel rey. Y entonces le gritaban, Hosana, y le cantaban el Salmo 118, le estaban cantando el Salmo 118. Y le estaban diciendo, Jehová, sálvanos. Entonces, todo va muy bien, hermanos, todo va perfecto. Y resulta que pasa esto. Jesús llora. Si todo estaba saliendo tan perfecta la situación, ¿por qué Jesús se pone a llorar cuando los ve? Dice la escritura que él viene de Betania. Y imagínense que Betania está atrás del monte. Este es el monte. Y este es Betania. Y dice que cuando iba subiendo al monte, él llega a un punto en donde está viendo la ciudad de Jerusalén y está viendo a todas las personas que se estaban reuniendo para recibirlo. Y dice que cuando estaban en las alturas para entrar a Jerusalén, dice que se pone a llorar. Hay muy pocas veces que Jesús llora, pero son súper importantes para poder entender muchas cosas, como Él como humano, pero también Él como Dios, porque dice que Dios se entristece por nosotros, hermanos. Cada que pecas, veíamos el miércoles, Dios se entristece, porque ve lo que está pasando en tu vida. Entonces, estaba saliendo todo perfecto y resulta que cuando los ve Jesús, se pone a llorar por Jerusalén. Ahí en el versículo 41, hermanos, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús se pone a llorar porque Él les vio el corazón. ¿Se acuerdan de una vez en donde querían hacer rey a Jesús después de los milagros de los peces y los panes? Que les decía, este es el rey, vamos, y todos contigo. Y Jesús les regaña y les dice, ustedes están aquí por lo que les pongo en la panza, no porque realmente quieran que yo sea su rey. Y hermanos, esto pasa con nosotros también. Nosotros venimos a la iglesia o estamos en nuestras casas y hacemos las cosas bien. Abrimos nuestra Biblia, oramos, escuchamos la predicación, ponemos alabanzas, cantamos.
Pero muchas veces Dios está llorando por nosotros. Porque está viendo tu corazón y está viendo que le estás diciendo, sí, tú eres mi rey, tú eres mi salvador, mientras me bendigas. Mientras mi familia esté bien. Mientras pongas alimento en mi panza. Porque el día que tú me dejes de dar todo eso, ese día te crucifico. Y fue lo que pasó con Israel. Israel dice, sí, eres mi rey, el rey que viene de Dios, porque nos vas a liberar de los romanos. Y Jesús les dice, no, no los voy a liberar de los romanos. Ah, crucifícalo. ¿Qué está haciendo aquí? ¿De una vez? Aquí, mira, antes del día de reposo, rapidito, 2 días que llegó, vámonos. ¿Por qué? Porque no me serviste para lo que quería. Es por eso que a veces en nuestros compromisos con Dios, hacemos compromisos para Dios con condiciones. Dios, yo voy a hacer esto y te voy a alabar y voy a hacer esto, pero bendíceme en esta parte, por favor. ¿Y tú ves que no te bendijo? ¿Que no hizo lo que tú querías? No, ya no voy a ir a la iglesia. Dios no me escucha. No me entiende. Me hace sufrir. Estaba mejor cuando estaba sin Dios. Porque tus compromisos llegan desde una parte de tu conveniencia. La alabanza que cantas viene desde tu conveniencia. Ay, sí te voy a alabar, pero pues ahí te encargo este milagrito, ahí te encargo mi salud, ahí te encargo a mi familia, ahí te encargo y ahí te encargo. Y Dios dice, nos ve y le pasa lo mismo que a Jerusalén y dice, tú nada más estás conmigo por lo que te doy. Por más que me estés haciendo aquí un montón de alboroto y pones tu ropa para que yo pase, no es cierto que me amas. Si me amaras, dice la Biblia, si amas a Dios, obedece sus mandamientos. No porque te bendiga, hermanos. Entonces, Jesús llora por Jerusalén. Y aquí lo volvemos a leer, dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses al menos en tu día. Fíjense lo que le dice. En tu día, Jerusalén, si tú hoy supieras lo que está pasando para ti y qué es lo que te conviene, lo que es para tu paz, pero dice, pero tus ojos están cubiertos. Tus ojos están cubiertos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se nos cubren a veces los ojos? El endurecimiento del corazón que habla que Dios endurece corazones no viene de que, ay, Él nos endureció y ya no lo podemos recibir y ya no podemos hacer. No, viene de la respuesta de tu corazón. Simplemente que cuando estás cerca de Dios, se endurece. Porque estás rechazando al Señor constantemente y cada vez más. Y cada vez que se acerca a Dios más, se endurece más tu corazón. Entonces, no echemos la culpa a Dios de estas cosas de, ay, Él les encubrió sus ojos. Ellos ya lo querían rechazar desde el principio. Y Dios lo sabía. Y entonces, les dice en tu día. ¿Por qué les dice en tu día, hermanos? Porque ese día tenían la oportunidad de hacerlo rey. No iba a haber otra. Ese día tenían la oportunidad de hacerlo rey. Y si no lo hacían rey, ¿qué iba a pasar? Iba a morir para cumplir con la otra profecía. Ahora, pues obviamente Dios ya sabía que no iban a aceptarlo como rey, que no lo iban a ungir. Él llegó al lugar donde se tenían que ungir a los reyes. Él entró, pero el Sanedrín, los fariseos, nunca se presentaron. Dijeron, no. Es más, les decían a todos, quien diga que es rey, expulsado de la sinagoga. Ya ustedes sabrán cómo se van a relacionar. ¿Por qué? Porque si no van a la sinagoga, nadie les va a hablar. Entonces,
Ellos ya habían puesto en su corazón odiar a Jesús y matarlo. Isaías 29:10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Dios dice, no me van a aceptar. Adelante, les voy a tener que cubrir los ojos para que no tengan, para que cuando tengan la oportunidad, ellos sigan con lo que ellos querían. Dice que les trajo espíritu de sueño. O sea, por más que tenían todas las señales, hermanos, porque señales hubo 3 años y meses. Y por más que tenían las señales, dice que no podían reconocer las cosas. Por eso es que también Jesús hablaba en parábolas, ¿se acuerdan? Porque dijo, porque no les voy a revelar las cosas, porque no están atendiendo a mi llamado. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido. Con tu boca puedes alabar al nombre de Dios, puedes honrarlo, pero eso no importa si tu corazón no está con Él. Eso no importa si realmente tu alabanza es por quién es Él y no por lo que te da. Dice, pero tu corazón está lejos de mí, y tu temor, aquel temor de que tanto te jactas decir que temes a Dios y sigues a Dios, dice, solo es un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, eres un religioso más. ¿Estás siguiendo lo que te dicen los demás? ¿Se acuerdan qué es lo que pasó cuando reciben a Cristo? Cuando lo están alabando, bueno, ¿y quién es Él? Oh, pues es el, sí, hay que adorarlo. Y luego cuando le dicen que lo van a crucificar, ¿se acuerdan quién empieza a gritar esto? Los fariseos, los del Sanedrín. Dice que les metieron, vamos a decir cizaña, pero les dice que influyeron en ellos para que empezaran a decir que crucificaran a Jesús. Y adivinen qué hizo la gente. ¡Ah, sí! ¡Crucifícalo! El problema a veces más grande de las iglesias es que estamos llenos de religiosos, hermano, que solo siguen mandamientos de hombres, que siguen y dicen, es que yo me acuerdo que mi pastor dijo tal cosa. No, si lo dice la Biblia, di que dice la Biblia tal cosa. Déjame traer a mi pastor para esto. Bueno, y entonces ¿tú quién eres? El mismo poder que tu pastor o los diáconos o lo que sea que haya de líderes en las iglesias, es el mismo poder que tenemos todos, hermanos. Entonces, el problema es que estamos siendo movidos, dice la palabra, por cada viento de doctrina y por cada cosa que se nos presenta. Por eso es que los compromisos no los cumplimos, hermanos. Porque decimos, sí, vamos a hacer esto y no sé qué, y en la semana te entristeces, pasa algo, y dices, no, vámonos para el otro lado. Porque te dejas llevar por los demás, por la presión del momento, por tu familia, por tu esposo, por tu esposa. Oye, yo ya quiero ir a la iglesia. Y luego, pero es que mi marido y mi esposa no quieren. Bueno, pues entonces, ¿a quién estás siguiendo, hermanos? Al hombre, no a Dios. Dice la palabra de Dios, el día que vengas a mí, considera muerta tu familia. Y no el mal plan, hermano, simplemente es lo que Dios te pide de qué, que Él es primero. No estaba diciendo que los mates, no estaba diciendo que te alejes, sino que lo pusieras en primer lugar. Entonces,
Dice Juan que lo rechazaron conscientemente, porque dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Entonces, ese rechazo fue deliberado. Los israelitas rechazaron a Cristo deliberadamente, o sea, ellos solitos, hermano. Ellos solitos rechazaron a Israel. 5 días después, la gente estaba gritando, crucifícalo. Por más que le adoraron, por más que hicieron las cosas, 5 días después, ese mismo pueblo, aquellas 200,000 personas aproximadamente, estaban gritando, crucifícalo. Mateo 27-22 dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Sea crucificado. Dice Salmo 118, lo que estábamos leyendo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros. David no sabía que estaba escribiendo de Jehová, de Jesús, pero sí sabía que lo que estaba escribiendo venía de Jehová. Y dice, oigan, esto viene de parte de Jehová. O sea, no nada más es como a veces pensamos que David solo escribía canciones. Él era un profeta. Dios hablaba a través de David, a través de los salmos, a través de lo que escribía David. Entonces, dice, la piedra que desecharon los edificadores. ¿Quién rechazó puntualmente a Jesús? El clero judío, hermanos. Aquellos que se habían puesto para que pudieran edificar la ciudad para recibir al rey. Esos fueron los que empezaron el rechazo a Cristo. Porque vemos que el pueblo sí lo aceptó, pero los del Sanedrín ya lo estaban buscando matar. Entonces dice, esa piedra fue rechazada, pero resulta que era la más importante. Entonces, ¿se acuerdan algún ejemplo que alguna vez nos puso mi papá, que era la piedra angular? ¿No? La verdad es que yo no sé de eso, hermanos. Es un término muy de construcción, de arquitectos y todo eso. Pero hagan de cuenta que es el cimiento completo, en donde si no está bien puesta, todo se cae, todo se derrumba, todo se fractura. Entonces, cuando quitan esa piedra a los judíos de todo su pueblo, ¿qué significaba? La destrucción total. Y es por eso que Jesús les dice en el versículo 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de visitación. El que rechazaras ese día a Dios, a Jesús como rey, ya tenía consecuencia, que era la destrucción completa, que vino aproximadamente 40-60 años después de que Cristo muere. ¿Qué es lo que pasa? Destruyen Jerusalén completamente, se destruye el templo completamente, y hasta el día de hoy no se ha levantado ni la ciudad ni el templo, porque era una profecía que Dios dijo, hasta que vuelva a venir es que se va a levantar el tercer templo en Jerusalén. Ahora, Pedro, ese Pedro que le pasó lo mismo que a los israelitas. ¿Se acuerdan qué le pasó a Pedro, hermanos? Que le dijo a Jesús, no te apures, yo voy a ir contigo hasta la muerte si es necesario. A mí nadie me separa de ti. Día siguiente, negado 3 veces, hermano. Ni siquiera pasó un día de lo que Pedro le había prometido a Jesús.
Y por la mañana, cuando estaban los vigilantes en la fogata, que todavía no salía el sol, él ya había empezado a negarlo en el canto del gallo, ¿se acuerdan? Este mismo Pedro es el que les dice a los fariseos, hermanos, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, hermanos. Nada te puede salvar más que aceptar a Jesús. Quiero que lo vean como el plan de la salvación que estaba en los israelitas. Por más que se portaran bien, hicieran las cosas, ¿les sirvió de algo? No. Por más que ellos seguían a Jesús a donde quiera que fuera y vieran los milagros y hicieran cosas, ¿les sirvió de algo para su salvación? No. Entonces dice la palabra de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe, sino ¿por qué es, hermanos? ¿Por qué es la salvación? Por fe. Pero esa fe, ¿en quién tiene que estar? En Cristo, en el nombre de Cristo. Entonces yo siempre les digo, está perfecto hacer oración para la salvación, está perfecto presentar la salvación. Pero si ellos no creen, por más que hayan hecho las cosas bien, no se van a salvar. Entonces, esta es una buena oportunidad, hermanos, para ver si nosotros no somos unos religiosos o unas personas que nos movemos a ver qué está pasando con el mundo. Ya pasó esto, pues ya no voy a ir a la iglesia. Ya mejor voy a dejar de servir. Ya pasó esto, pues ya entonces no. Por más que me comprometí, pero es que, pues ni modo, está pasando esta situación. No, si realmente crees en Jehová, tus convicciones están firmes, ¿a quién estás sirviendo? A Dios. Entonces, vamos a hacer las cosas para Dios, no importando lo que los demás digan o lo que los demás nos priven de hacer, porque Dios es nuestro Rey. Entonces, hoy, hermanos, la pregunta final es, ¿cuántos días te dura el Hosana? Porque venimos todos los domingos, o al menos la mayoría de aquí venimos todos los domingos aquí a la iglesia. Y al menos yo, hermanos, no sé ustedes, ya eso es personal. Yo salgo motivadísimo, hermano. Yo salgo y digo, no hombre, ahora sí, voy a hacer esto, y Quique predicó de esto, y Luis predicó de esto, y voy a cambiar esto, y voy a hacer lo otro, y hay veces que por la tarde ya no lo hice. Y mi Hosana me duró 2 horas, hermanos. Esa alabanza que yo le estaba diciendo a Dios, si tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador. Y por la tarde mis pecados estaban reflejando todo lo contrario. Me volvía, yo, y hablo por mí porque no quiero que ustedes se sientan aludidos, hermanos, pero reflexionen esto. ¿Cuánto nos dura el Hosana o la alabanza a Dios de aquí, o sea, el domingo que empezamos en la semana? O incluso el miércoles. Hay veces que el miércoles uno lloré y yo voy a creer en Jesús y voy a confiar que Él es mi proveedor y Él es mi Rey. Y por el jueves yo ya estoy preocupado por ciertas cosas. No me dura nada. Jerusalén gritaban Hosana y lo mataron 5 días después. La iglesia hoy adoramos el domingo y lo negamos con la vida entre semana. Tú no pareces cristiano o no parecemos cristianos entre semanas. Nomás el domingo aquí con los hermanos. Aquí no decimos groserías, amamos a todos, nos abrazamos, nos saludamos.
Parece que estamos ya hasta, nos estamos elevando de lo bueno que somos. Pero eso importa algo si entre semana niegas a Jesús. No. Es más, tienes una Biblia bien bonita. Compraste una Biblia, le invertiste esa Biblia. Pero en la semana no la viste. ¿De qué te sirvió comprar una Biblia bonita? De nada. De nada. Jerusalén, por la presión de los líderes, esa presión pudo más que su fe en Cristo. En la iglesia hoy, la presión del entorno puede más que nuestras convicciones, hermanos. Porque depende de lo que vivimos y cómo lo vivimos, es que si estamos cerca de Dios o no. En Jerusalén conocían las profecías, pero no les cambiaron el corazón. Hoy en la iglesia conocemos de la Biblia, vamos a discipulados, es más, ves predicaciones en el internet, en el YouTube, predicadores excelentes, hermano. Y si no cambia tu corazón, ¿de qué te sirve? Estás perdiendo el tiempo. Y no porque diga yo, me voy a preocupar por tu tiempo. Preocúpate tú. Preocupémonos por lo que estamos haciendo. Dice, tuvieron al Mesías frente a él. Hermanos, ¿quién quisiera el privilegio de tener a Jesús frente de nosotros? ¿No anhelarían que Jesús estuviera con nosotros? Amén. Tenemos al Espíritu Santo dentro, hermanos. Tenemos un privilegio enorme, que es tener al Dios mismo dentro de nosotros. Y dice, y a veces vivimos como si no estuviera. Entonces, nos parecemos, o al menos yo, hermano, nos parecemos un montón a Israel. En esa entrada triunfal estamos, Rey, sálvanos, eres el Rey que viene de parte de Jehová, y yo voy a leer tu Biblia y te voy a seguir a todos lados y hasta la muerte voy a ser tu siervo. Y el lunes niega ser cristiano. Y el lunes tus pecados reflejan completamente otra cosa. Salmo 51, 10. Este es el corazón de un hombre que dice que es conforme al corazón de Jehová, de Dios. Y David no fue una persona perfecta, ¿estamos de acuerdo? Si le rascamos, se equivocó bastante, ¿no? Cosas que, yo les he dicho, cosas que tuvieron que haberlo matado, porque lo que hizo merecía la muerte en la ley, y Dios lo perdonó. Cosas que se metió incluso con otros dioses, por otras situaciones, y que debió de haber terminado como otros dioses que se metían en idolatría, y Dios lo perdonó. Pero era por esto, hermanos, porque él tenía un corazón conforme al de él. No que fuera perfecto, sino que él iba y decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro. Él, por más que se equivocaba, porque se equivocó muchas veces, como nosotros, hermanos, que nos estamos equivoque y equivoque lamentablemente semana a semana, día tras día, o ya si estás muy mal, hora tras hora. Pero lo importante es lo que hacía después. Él iba y le decía, Dios, me equivoqué, estoy haciendo las cosas mal, y yo sé que no voy a cambiar solo, que necesito de ti. Entonces le decía a Dios, por favor, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí, por favor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos.
Eso es lo que nuestro corazón tiene que dictar. Dios no te vino y no te quiere perfecto, de verdad no te quiere perfecto, porque dice, yo te voy a hacer perfecto. Tú no tienes que hacer nada, pero quieres hacer todo el tiempo tú. Para la santidad, para la pureza, quieres hacerlo tú y no vas a poder, porque el único puro y santo es Cristo, y el que tiene el poder para eso es el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que poner en nuestras vidas ese pensamiento de decirle a Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, en cada uno de los compromisos que hagamos para Cristo. Porque hoy vamos a salir de esta iglesia, hermanos. Nos vamos a saludar, hola, ¿cómo estás? Bendito sea. A lo mejor Dios está poniendo algo en tu corazón el día de hoy. No, sí, la estoy regando en esto, o no estoy haciendo esto, o, mira, quiero aprender más de esto. No sé qué está poniendo Dios en tu corazón el día de hoy, pero sé que lo está haciendo, porque Dios está trabajando el día de hoy, el Espíritu Santo está entre nosotros. Amén. Pero ¿qué va a pasar saliendo de esta puerta? Eso es lo que importa. ¿Qué va a pasar cuando llegues con tu familia? Cuando llegues a tu trabajo, ¿cómo te van a ver? Cuando llegues a otros lados, vas a ser la persona que refleja paciencia, amor, pureza. O vas a ser la persona que refleja desesperación, amargura, llena de estrés. ¿Qué es lo que sucede allá afuera, hermanos? Porque gracias a Dios, aquí pasa algo bien sorprendente. La verdad es que yo no me preocupo ya. Cuando estoy aquí, hermanos, se me olvida todo lo que pudiera estar afuera. Incluso hasta tengo un modo en mi celular de solo recibo llamadas de los de aquí de la iglesia y de mi familia, porque digo, lo que no me interesa allá afuera. Pero el problema es cuando salgo realmente, cuando salimos, ¿qué pasa en nuestras vidas? ¿Qué pasa con nuestros compromisos de los domingos? Porque, hermanos, sí hay que preocuparnos, porque a veces no nos acordamos y no es un reclamo, hermanos, pero quiero que entiendan que el que no nos acordemos de lo que pasó en la semana con Cristo refleja lo que está pasando en nuestro corazón. Porque si hicimos un compromiso la semana pasada, ¿qué pasó con ese compromiso? Porque lo hiciste aquí, oraste, hiciste las cosas bien, pero luego el próximo domingo ya pasó y ya no vas a hacer nada. Y los que venimos los miércoles, que tenemos hasta menos espacio para acordarnos, que no pase nada con lo que aprendimos el miércoles. Nos está pasando lo que al pueblo de Israel. Y eso, créanme que el pueblo de Israel, lo único que es para ejemplo, es para no hacer las cosas como ellos. Entonces, Dios quiere en nosotros un corazón comprometido. Un corazón con convicciones firmes, hermanos. Que no importa lo que está pasando alrededor ni tu entorno, sino que tú estás por Él, no por lo demás. Y eso es importante. ¿Me puedes dar la siguiente? Que se me apagó el internet. Juan 1:2, hermanos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al pueblo de Israel le dieron un día, y Dios le dijo, si tú supieras que este día es tu oportunidad, para lo que es para tu paz, sería perfecto para ti. Hermanos, hoy, si tú no has decidido seguir a Cristo, hoy es tu día, hermanos. Hoy es tu día de la visitación de Jesús. Porque no sabemos qué va a pasar después de aquí. Que tú salgas de aquí, no sabemos qué va a pasar. Y no hablo solo de la muerte, hermano, sino tal vez nunca te vuelves a encontrar con alguien que te invite a una iglesia, o que
un hermano en Cristo, tal vez te desilusionas saliendo de aquí y ya no vuelves a Cristo o no vuelves a la iglesia. Hoy es tu oportunidad, dice la palabra de Dios. Hoy es el día de tu visitación. Hoy es tu día. ¿De qué? De que puedas recibirle a nuestro Señor Jesucristo. Pero con un corazón sincero. No con lo que yo te diga, no lo que yo te diga, no un mandamiento de hombre, sino decir, yo creo en Jesús, que es el Hijo de Dios, que vino a morir por mis pecados, porque yo no era suficiente para poder ser perdonado, y resucitó porque pagó todos esos pecados, y en Él creo que va a volver. Si tú crees eso en tu corazón, tú eres llamado un hijo de Dios. Y si aún no lo has hecho, hoy es un buen día. Ahora, para los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y que ya le recibimos, hoy también es una buena oportunidad para cambiar lo que viene sucediendo en nuestras vidas. En no cumplir con los compromisos que le hacemos a Jesús. No hagas más, hermano. Abstente de hacer compromisos con Dios porque te vas a llenar de responsabilidades. ¿Qué te parece si recordamos los que ya hicimos? De los que te puedas acordar, hermano. Oye, yo hace 2 años dije que iba a leer mi Biblia diario. Oye, yo hace 5 años dije que iba a hacer esto para Dios. Yo la semana pasada dije que iba a hacer esto. Y ponernos a hacer las cosas para no terminar como el pueblo de Israel. Tomar esa convicción realmente para poder seguir a Cristo, hermanos. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque si llegamos al final de la siguiente semana y les vuelven a preguntar o les vuelven a decir, oye, tú sí estás cumpliendo con tu compromiso. No les vamos a preguntar, ¿se acuerdan de lo que vimos? A lo mejor sí, no importa si no se acuerdan. O sea, no importa, entre comillas, pues, ya vimos que sí es importante, pero lo que digo es nadie te va a decir, ay, mira, no se acordó, ay, mira. El Espíritu Santo trabaja en su tiempo y en su forma con cada uno de nosotros. Pero, siguiente, ¿dónde está tu corazón hoy? Porque también tienes que tener cuidado el día de hoy. Porque a lo mejor hoy nada más estás emocionado por el momento de cumplir con tus compromisos que ya habías pactado con Dios. Pero lo que va a pasar es que el lunes ya no te vas a acordar. ¿Dónde está tu corazón? ¿Realmente está convencido de seguir a Cristo? ¿O solo te estás dejando llevar por el momento? Por las emociones. Es como el amor, hermanos. Cuando uno se basa el amor en las emociones, pues cuando hay emociones malas, ¿qué pasa con el amor? Deja de existir. El amor es una decisión, así como Dios nos amó a nosotros, Él decidió amarnos. Y no importa lo que nosotros hagamos, Él no deja de amarnos. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es decirle a Dios, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. ¿Para qué? Para poder cumplir con todo lo que vemos en la semana, con todos los compromisos que ya hicimos. Pero no le digas, no, y ayúdame a levantarme temprano, y ayúdame a no sé qué, y ayúdame. Pide por tu corazón hoy. Crea en mí un corazón justo, Señor, y un espíritu recto dentro de mí para seguir tus pasos. Si lo quieres leer, abrir tu Biblia y repetirlo todos los días de esta semana para que te acuerdes de lo que estás haciendo, adelante, hermanos. Pero hay que poner eso en nuestro corazón para poder recibirle al Rey como se merece y poder hacer lo que Él nos dice, sus mandamientos y su voluntad. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar para terminar y pedirle esto por nuestros corazones.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Gracias, Padre, porque tú has puesto en cada uno de mis hermanos, en su corazón, algo de esta enseñanza. Sé que tu Espíritu ha transformado, así como lo hiciste conmigo. Sé que tú tienes destinado y predestinado cosas para mis hermanos y para las personas que nos van a ver o nos van a escuchar. Te ruego, Padre, que el día de hoy podamos ponerte nuestra vida en tus manos, Padre. Que podamos amarte como tú quieres, que podamos servirte como tú te mereces, que podamos entregar nuestra vida como tú lo pides. Te rogamos, Señor, como iglesia, que sea una iglesia con un corazón justo, que sea una iglesia con un espíritu de rectitud, para ser un ejemplo ante los demás, que podamos ser aquella luz que tú nos mandas ser en la vida, en el mundo y en la vida de las personas. Que podamos realmente comprometernos a pesar del entorno que nos rodea, Señor. Que nuestro corazón y nuestra fe no dependan de lo que tú nos das o de lo que haces por nosotros, sino que te amemos no importando nada y aunque no nos dieras nada, Padre. Te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, te ruego por las personas que no han conocido de ti, Padre, y que están conociendo de ti el día de hoy. Te ruego, Señor, para que el Espíritu Santo les haga ver tu necesidad. El poder estar cerca de ti es sumamente necesario para nuestras vidas, Padre. Y que hoy que nos das la oportunidad, nuestro día de poder cambiar, que la aprovechemos, Padre. Que no la desaprovechemos como el pueblo de Israel, como vimos hoy en la porción que vivimos de tu Escritura, Padre. Te ruego, Señor, por nosotros, te ruego por las decisiones que están tomando, te ruego, Señor, por aquel pedido de poder hacer las cosas bien para ti, de que crees un corazón justo y un espíritu recto dentro de nosotros, Padre. Que no caiga en saco roto lo que hoy vimos, Señor, ni lo que hemos estado viendo todos estos meses y todos estos años, Padre. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.